Este es un trabajo en progreso, es parte de mi tesis de doctorado en historia. El título es un poco rimbombante y bueno, tal vez en esta oportunidad, digamos, por el poco tiempo no voy a alcanzar a explicar por qué llega un poco a esa idea. Del dramatismo al racionalismo técnico humanista, la fotografía documental industrial y una nueva narrativa del capitalismo global. Yo lo primero que quiero plantearles a ustedes es que la idea que ustedes están tratando, que estamos tratando en este congreso, de la adaptación, de la transducción, etcétera, no es una idea nueva. Es decir, todas estas cosas vienen desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, digamos, dándose en los procesos de comunicación. Entonces, me parece que la perspectiva histórica también es una perspectiva interesante para entender cosas que están pasando ahorita, ¿sí? Y en ese sentido hay muchos términos y muchas ideas que parece que fueran todos de ahora y resulta que, digamos que previamente hace 50, hace 100 años, hace 200 años, ¿sí? Se venían utilizando ideas parecidas y eso es una cosa que yo quiero recuperar, digamos, como parte de lo que quiero hablar hoy. Entonces voy a ir avanzando lentamente. Básicamente lo que yo voy a hacer es contarles una pequeña historia hoy, aunque mi doctorado en historia. Yo voy a hablar de fotografía documental. La fotografía documental, fundamentalmente, la gente tiene una idea, digamos, muy, llamémosla, mitológica sobre el documental, como un lenguaje absolutamente universal, como un lenguaje que todo el mundo sobreentiende qué es documental, ¿sí? Digamos, una representación de la realidad basada en objetividad, verosimilitud, ¿sí? Digamos, cuando la gente va a ver un documental o ve fotografías documentales, sobreentiende esa transparencia entre la realidad y la representación, que es una especie de mitología, digamos, respecto al mundo. Sin embargo, la historia del documental es una historia supremamente soportada en premisas institucionales. O sea, el documental surge a partir, la idea de documental surge principalmente a partir de unas necesidades de las sociedades industrializadas democráticas, ¿sí? De incluir a un montón de gente que fundamentalmente estaba, llamémosla, excluida del mundo escópico en el sentido, llamémoslo, visual o audiovisual, ¿sí? El documental surge justamente para empezar a reconocer gente, pero no solo para reconocerla, sino para integrarla a los esquemas sociales y democráticos occidentales. O sea que las primeras funciones del documental fueron funciones absolutamente, llamémoslas, de inclusión, de reconocimiento, de aceptación, ¿sí? De meter en... Y de hecho el documental sigue cumpliendo mucho con esa función. Cada uno que uno ve un documental todo el tiempo y es sobre gente que no conoce, sobre gente de comunidades, sobre gente... ¿sí? Y a veces esa función del documental es una función que tiene una, llamémosla, es rara también, porque hay todos unos mecanismos de imposición a partir de yo cómo represento a los demás, ¿sí? Entonces, esta historia es la historia de, para mí, el hombre que básicamente es el responsable de crear todo lo que se llama, llamémoslo, la terminología respecto a qué es documental, ¿sí? Y además fue el que diseñó y creó los proyectos que dieron origen al sentido del documental. Ese señor se llama, pon la próxima, Roy Emerson Stryker. Es bastante conocido para quienes conocen la historia del documental, todo el proyecto que en los años 30 desarrolló el gobierno de Franklin D. Roosevelt en Estados Unidos con el Ministerio de Agricultura, el proyecto llamado de la Farm Security Administration, de la FSA. Este proyecto fue un proyecto fundamentalmente en donde se definió qué era documental, ¿sí? Y la definición de lo que era documental fundamentalmente se dio a partir de la idea de crear un consenso. Ustedes saben que la idea de Roosevelt era el New Deal, digamos el nuevo pacto. Lo que suponía era crear un consenso en la sociedad norteamericana donde se pudiera incluir a toda esta gente pobre, campesina, fundamentalmente excluida de literalmente el pacto social norteamericano. La Gran Unión, digamos, estaba en peligro a partir de la Gran Depresión, ¿sí? Y la manera como Roosevelt planteó la idea del nuevo pacto fue una manera, por supuesto, llamémosla social económica, generando trabajo,
pero principalmente, y este es uno de las cosas más interesantes, principalmente cultural, es decir, cómo incluir en el imaginario social, para utilizar una palabra sencilla, a gente que estaba por fuera. ¿Sí? Entonces, lo primero, y digamos que eso es como una cosa muy clave, fue tratar de mostrar a la gente, y eso es un punto importante, de manera bella. O sea que usted no solo, ¿sí?, iba a representar una realidad de la gente del campo, los pobres, ¿sí?, sino que tenía que representarlos de manera bella. ¿Sí? Y esa foto de Walker Evans, que es una de las fotos más famosas de la Gran Depresión norteamericana, pues eso es una obra de arte, básicamente. ¿Sí? Tenemos una pared de una casa supremamente pobre, ¿sí?, donde ustedes ven las cucharitas, los objetos de cocina, ¿sí? Es la miseria en el campo, pero la foto es absolutamente bella. De hecho, esta foto está en el Museo de Arte de Nueva York. ¿Sí? Digamos, es en las exhibiciones del Museo de Arte de Nueva York, de arte moderno, pues Walker Evans es una de las figuras, digamos, como artista más importantes. Pero esta fotografía es una fotografía documental. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica que sea una fotografía documental? Que tiene un estatuto de realidad, un valor de realidad muy fuerte. ¿Sí? Si ponemos la siguiente, ¿sí?, bueno, digamos, el estatuto de realidad, además de embellecimiento, es alimentado por el valor histórico. Es decir, se crea dentro del mismo proyecto de la FSA dirigido por Roy Straker, se crea la idea de que para poder yo insertar a estos grupos humanos en el régimen visual, ¿sí?, yo tengo que demostrar que esto es historia. ¿Sí? ¿Qué significa que eso es historia? Straker, digamos que es un tipo que viene de la economía, logra convencer a Roosevelt a través de Rexford Tugwell, ¿sí?, de que se necesita crear un archivo gigante de fotos para convencer a la sociedad norteamericana de que esto no es simplemente una fotico, sino que se trata justamente de un archivo. ¿Sí? Por lo tanto, toman más de 400.000 fotos, contratan a los fotógrafos más importantes de los Estados Unidos, ¿sí?, por todo Estados Unidos los envían a tomar fotos y construyen ese acervo. Y ese acervo, como cantidad, ¿sí?, y como acervo, se constituye en una verdad histórica. ¿Sí? 400.000 fotos que se conservan en este momento, ustedes las pueden consultar en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. ¿Sí? Las pueden consultar en línea, las pueden imprimir, etc. En ese momento, esas 400.000 fotos se pusieron a circular gratuitamente por todos los medios de comunicación, por las revistas, sí. Bien. ¿Por qué yo empiezo a hablar de dramatismo? ¿Sí? Porque se trataba en parte, entonces, ¿sí?, de no solo hacerle creer a la gente que era verdad, digo entre comillas hacerle creer a la gente, porque era verdad obviamente, pero se trataba un poco de darle un estatuto de verdad. Segundo, de darle un valor histórico, ¿sí?, pero también de darle un sentido de exaltación y de dramatismo y de fuerza, ¿sí?, a ese problemita que era el problema de la pobreza y la miseria. ¿Sí? Dorothea Lange, la gran fotógrafa norteamericana de los años 30, toma la foto más icónica del proyecto, ¿sí?, que es la foto de esta mujer, que era una migrante, digámoslo así, y esta foto se constituye como digamos, la gente, los documentalistas ven esta foto y es como, esto es documental, ¿sí? Pero acá esto es documental y es la exaltación, es la fuerza, es el dramatismo, ¿sí? Pero resulta que esta foto, entonces, cuando la gente habla de documental es como, no, pues, es la realidad, ¿no? Pobre mujer, Dorothea Lange confiesa a los 80 años que ella le pidió a los niños que voltearan la cara hacia atrás, que ella le pidió a la señora que mirara tal, ¿sí?, que ella construyó la foto. Sin embargo, ¿eso le quita realidad a la foto? ¿Le quita realidad a la señora? No, pero sí le estaba generando un efecto, digamos, dramático, construido respecto de la idea, de armar una historia allí en esa imagen. Bien, pero este no es mi tema, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque básicamente Roy Emerson Straker, ¿sí?, digamos, esto ya se ha estudiado mucho, esto que les acabo de hablar, se ha estudiado por toda parte, ¿sí?
Pero lo que no se ha estudiado mucho es mi tema, ¿sí? Que es este, el proyecto fotográfico de la Standard Oil Company en New Jersey. ¿Qué pasa? Straker es una gran figura de la comunicación visual, por eso digo que esto es una cosa que viene de muy atrás. Y Straker trabaja con el gobierno entre 1934 y 1943, ¿sí? Están en plena guerra, esta división, que es como una especie de división archivística del estado de Roosevelt, digamos, del gobierno de Roosevelt, digamos, se pone al servicio de la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Entonces Straker termina como haciendo fotos de propaganda, básicamente, pero ellos tenían la idea de que esto no era propaganda, o sea, que lo que ellos hacían con la FSA era genuino, es decir, que ellos querían hacer la construcción de la realidad documental, de la realidad social norteamericana. Entonces, Straker renuncia a su puesto con el gobierno y resulta que es contratado nada más y nada menos que por la petrolera más grande del mundo, que es lo que ustedes conocen ahora como ESO, ¿sí? Standard Oil Company, ¿sí? New Jersey. La petrolera más grande del mundo, que hace contratando a Roy Emerson Straker, un comunicador visual, ¿sí? Un experto en comunicación visual. ¿Por qué? ¿Sí? Fundamentalmente porque ellos quieren adaptar, entonces aquí, perdón, estoy en la transducción cultural, ellos quieren adaptar, ¿sí? Ellos quieren adaptar toda la idea de Straker aplicada para usos políticos estatales, ¿sí? A la industria. Entonces, el mismo Straker, lo interesante de Straker es que él escribía los propios conceptos, definía qué era documental, definía qué era archivo, hacía todo eso, ¿sí? Y él crea un concepto buenísimo que es documentalismo industrial, ¿sí? Entonces, documentalismo industrial es como hacer, pues, no sé, un documental sobre la industria, diría uno. Yo decía, pues sí, en sentido simple sí, pero va mucho más allá de eso. ¿Por qué va mucho más allá de eso? ¿Das la siguiente? Porque Straker fundamentalmente lo que empieza a pensar es que él va a participar de otro proceso de democratización. Si con Roosevelt él ayuda al proceso de redemocratización de los Estados Unidos a partir de lo social, en la industria Straker participa de lo que se llama, digamos, la renovación del proceso de democratización industrial. Esa idea de democracia industrial es una idea que estaba en crisis en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las empresas privadas, las grandes empresas privadas norteamericanas tenían muy mala fama, ¿sí? Entre otras cosas, la Standard Oil Company tenía tan mala fama que probablemente fue una de las que creó gasolina sintética para que Hitler fuera a la guerra, ¿sí? Y tuvo juicio público a la Standard Oil Company, como cómo es posible que ustedes hayan básicamente ayudado a Hitler, eso es un lío. Ellos dijeron, nosotros no ayudamos a Hitler, en fin. Pero la mala fama que tenían, es un poquito la mala fama que los latinoamericanos vemos en la gran industria, ¿sí? Eso existía en los Estados Unidos en esa época y era un problema, porque se supone que todo Estados Unidos, el ideal norteamericano es un ideal basado en la democracia, pero no cualquier democracia, es en la democracia industrial, ¿sí? Es en la democracia capitalista. Entonces, que estuviera en crisis la idea del capitalismo, sí era como, pero un momento, o sea, esto no cuadra, nosotros somos la base de nuestra sociedad norteamericana, ¿sí? Es la industria. Por lo tanto, necesitamos hacerle entender a la gente que la industria es buena. Que la industria es buena. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, Standard Oil es una de las pioneras en empezar a trabajar esta idea, pues documental, ¿sí? Porque el documental es histórico, produce los mismos efectos, produce efecto histórico. Lo documental produce efecto de verdad, ¿sí? El documental es verdad, de objetividad, pero además el documental puede producir un efecto absolutamente, llamémoslo, memorable, dramático, fuerte, ¿sí? Ahora, es muy especial este proyecto, ¿por qué? Porque no se trataba solamente, ahí pueden leer mis notas de la tesis, eso es como por, ¿sí? Pero, vale, ¿sí? Lo puse ahí como por decir, es que yo sí estoy trabajando en esto, no sé qué. Entonces, ¿por qué es tan especial este proyecto? Porque resulta, primero, que Straker tenía una doble agenda, y esa es una de las cosas. Yo hago una investigación, digamos, muy rigurosa de un archivo en Estados Unidos donde está todo el material de Straker. Para el proyecto de la Standard Oil Company se producen 400.000 fotos también alrededor del mundo, ¿sí? Straker
contrata otra vez a los mejores fotógrafos, que no son ni siquiera de Estados Unidos, son los mejores fotógrafos del mundo. En este proyecto participó el fotógrafo que creó el concepto de antropología visual, por ejemplo. O sea, el que creó el concepto de antropología visual, ahorita hay doctorado en antropología visual, ¿sí? El que creó el concepto fue fotógrafo, estaba en ese proyecto y fue el fotógrafo que cubrió nada más y nada menos que Colombia, ¿sí? Entonces, recorrió todo Colombia. En los años 40, este proyecto se desarrolló entre 1943 y 1950, recorrió todo Colombia tomando fotos. Pues, ellos mandaban a los fotógrafos donde quiera que hubiera un pozo petrolero de la Standard Oil, ¿sí? Estos fotógrafos, entonces, ¿por qué es tan especial este proyecto? Porque este señor, primero, lo que fundamentalmente tenía clarísimo era la idea de la comunicación visual, ¿sí? Pero no la idea de la comunicación visual en un sentido restringido, sino en un sentido supremamente abierto, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes ven, esto es parte del proyecto, ellos hacían como proyecciones de diapositivas, ¿sí? En donde le explicaban, eso era tan grande el proyecto que tenía, no sé, 20 o 30 empleados a disposición Straker, sueldos para repartirle a todo el mundo, mucha plata, ¿sí? Muchos dólares para los fotógrafos, para los equipos, para todo, y él partió de la idea de que el proyecto no arrancaba, esto no era propaganda barata, mejor dicho, el proyecto no arrancaba hasta que él no tuviera mínimo 20.000 fotos, ¿sí? Y Standard Oil al principio no entendía bien la cosa, pero le confiaron a él eso, y bueno, ¿sí? Se fue adelante. Me gusta mucho, digamos, estas diapositivas, ahí no se entiende muy bien, porque básicamente lo que ellos dicen es, la fotografía es un lenguaje sin barreras, ¿sí? Si tú y esto es una democracia industrial, pero no es una democracia industrial local, es una democracia industrial global, ¿sí? Es decir, nosotros necesitamos comunicarnos no solo con la gente que habla inglés en los Estados Unidos, o sea, no solo decirle a la gente que habla inglés en los Estados Unidos que la industria es lo máximo, sino que necesitamos decirlos a la gente que está en África, en nuestros pozos, a la gente que está en Latinoamérica, a la gente que está en México, a todo el mundo, ¿sí? ¿Y qué lenguaje es el mejor para eso? La fotografía. Porque es un lenguaje que posibilita reconocimiento, objetiva las cosas, es comprensible para mucha gente, es familiar, ¿sí? Es un lenguaje global, ¿sí? Y eso lo tenían clarísimo, lo tenían supremamente claro. Dale, adelante, ¿sí? El segundo, más adelante, el segundo elemento, esto me interesa mucho porque es, digamos, esto es solo un ejemplo, yo tengo para analizar más de, no sé, 10.000 documentos así, ¿sí? Pero mira cómo ellos escribían las definiciones, o sea, es que ellos mismos iban conceptualizando sobre el asunto. Eso es lo que me parece históricamente más importante. Es decir, ellos mismos iban creando la idea de cómo aplicar la fotografía en la industria, ¿sí? La fotografía documental en la industria, ¿sí? Y esas conceptualizaciones, fundamentalmente, entonces este es el segundo punto por cual esto es tan importante, tenían clarísimo qué era la idea de comunicar fotográficamente, los usos de la fotografía, el sentido de la fotografía, cómo una fotografía podría tener más efecto o menos efecto, qué pasa si le pone un pie de foto a una fotografía, o sea, qué pasa si, por ejemplo, fragmentas una fotografía. Ellos tenían clarísimo la idea de coger una foto y lo explican en sus propias diapositivas, digamos, no sé, puedes ampliar una foto y de un plano general puedes sacar un primer plano, ¿sí? Entonces, edita de esta manera, ¿sí? Corta aquí, pega allá, o sea, era una cosa supremamente sofisticada desde comunicación visual, ¿sí? Que incluso ahora, para mí encontrar esto es súper bueno porque yo perfectamente puedo dar una clase a mis estudiantes todavía, ¿sí? Con las mismas premisas de los años 45, 47, cuando se escriben estos documentos sobre fotografía documental. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, rápidamente porque ya me acaba el tiempo, la idea es, la fotografía documental se convierte y eso es un concepto que yo manejo, en un dispositivo epistémico y narrativo. Es decir, ¿qué permite conocer la fotografía documental industrial y qué permite narrar la fotografía documental industrial? ¿Sí? Entonces, lo primero es la historia del petróleo, ¿sí? Pero tenían claro que la historia del petróleo era la historia de, llamémoslo, el capitalismo, ¿sí? La historia del capitalismo tomada en fotos, ¿sí? Pero además tomada en fotos desde adentro. Entonces era una cosa súper sofisticada porque hay como una especie de meta reflexión permanente sobre sí mismo. O sea, es como,
me voy a tomar las fotos a los pozos petroleros del trabajador que está metido lleno negro allá, tal, con la llave gigante y tal, y le hago la foto de la vida, ¿sí? Hago el super primer plano, era una especie de conciencia, digamos, conciencia visual o autoconciencia visual de la propia industria, ¿sí? Entonces, esa primera narración es una narración supremamente importante. ¿Por qué? Porque además es una narración, ¿sí?, que permitió, miren todas estas cosas, pues, ellos daban unas instrucciones extremadamente a los fotógrafos exageradas, o sea, era como, tienes que ir donde el geólogo, tómale al sismólogo, yo no sé qué, el aparato, la cosa aquí, ¿sí? Una cosa supremamente detallada, ¿sí? Y es una historia humana, pero no es una historia humana de un país, es una historia humana del mundo, ¿sí? La importancia, o sea, es que el petróleo, pues, por más que lo odiemos en sentido latinoamericano, ¿sí?, es decir, odiamos a los petroleros, yo odio a los petroleros, no sé por qué, pero eso es como una cosa que me han metido, ¿sí? Sí, uno odia a las industrias petroleras y tal, ¿sí? Más cuando es joven, pero el petróleo ha sido una de las claves del desarrollo, o sea, por más que uno lo odie, ¿sí? Entonces ellos tenían como esa idea de que hay que decirle a la gente, venga, un momento, es que usted mire que usted en parte tiene un carro y qué tal, y que esto le cambió la vida, y todo es ¿por qué? Por el petróleo, ¿sí? Entonces, digamos, hay toda una idea ahí fuerte. La segunda es, pues, bueno, para darles ejemplos de fotos, esta es de John Bation en Venezuela, ¿sí? Dale para adelante, ¿sí? El petróleo es la industria es el nuevo Estado, además, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque en los pozos petroleros, en los campos petroleros, esta gente montaba escuelas. Esto es en Perú, ¿sí? Esto es el 48 en Perú, o sea, mira la máquina que el mal estaba ahí con la enfermera, ¿sí? Entonces era una cosa súper sofisticada, ¿sí?, de el estado de bienestar, pero ya no es el estado de bienestar, me lo provee la industria, me lo provee la empresa, ¿sí? Y eso es una cosa, digamos, que está ahí adentro más adelante, ¿sí? Toda la representación pictórica también de los pozos, de todo esto es una cosa supremamente artística, bonita además, o sea, ¿sí? Dale. Dale, ¿sí? Entonces, y esto es importante, dale para atrás. Esta historia del petróleo es una historia que además, sí, ya, 5 minutos, como dijo Ana, Ana se robó 5, yo también. Es una historia que además, ¿sí?, se trataba de difundirla por todo, donde fuera. Entonces, dale. Miren cómo ellos, esto es transmedia de su época. No, en serio. Mira, entonces, en educación, a nuestros propios empleados, ¿vale? ¿Sí? Los fotógrafos, en la biblioteca, ¿vale? ¿Sí? En los periódicos, en la revista, por ejemplo, Lámpara, ¿vale? ¿Sí? En libros, en exposiciones. O sea, era tratar de poner la foto en toda parte, ¿sí?, regalada, porque la clave era que la misma empresa regalaba las fotos, por ejemplo, para libros de historia, ¿sí? ¿Usted quiere una foto de Colombia? Perfecto, venga. Y esta idea de una nueva narrativa del capitalismo global era que además se trataba de el coverage, digamos, de reportear el mundo, ¿sí? Y reportear el mundo a gran escala, ¿sí? De tal manera que la gente pudiera decir, no, es que Colombia no es el tercer mundo, Colombia es el mundo, ¿sí? Es parte del mundo. Entonces las revistas estaban llenas de mapas, ¿sí? Dale, ¿sí? De historias sobre cada uno de los países, ¿sí? Mira, la historia sobre Colombia, digamos, ¿sí? Pero eso es por montones lo que hay de esto, ¿sí? Por eso digo que es un megaproyecto, no era como, ay sí, algo pequeño, digamos, respecto al asunto. Y finalmente, dale, siguiente, dale. Sí. Finalmente esta parte no se la alcanzo a presentar, pero es luego cómo se reconstruye la cultura local a partir de representarla, digamos, a partir de fotógrafos que la representaban de todas maneras muy bien. O sea, porque no solo eran los fotógrafos de la petrolera, eran unos fotógrafos únicos. O sea, que eran antropólogos al mismo tiempo, que eran sociólogos, que eran... Entonces miren esas imágenes son de Colombia. John Collier Jr. son unas imágenes impresionantes de comunidades indígenas. Él recorrió todo Colombia, dale adelante.
¿sí? Tabaco, eso es Colombia, ¿sí? Esa fue la portada del libro Antropología Visual. Esto es Venezuela, esa de allá. Siguiente. Venezuela. Estos son básicamente obras de arte, o sea, obras de arte documental, ¿sí? Pero además donde están la gente del común. Son, digamos, miren esas, son unas fotos impresionantes desde lo estético, ¿sí? Bien. Nada, Perú, ¿sí?